Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia. Bueno, independientemente de la charla que queda para que nos van a dar el martes, ya prácticamente estamos en la recta final de esta cuarta edición de las jornadas de Historia de Espera. Quiero dar las gracias a todos los conferenciantes que se han trasladado a esta espera para contarnos el resultado de sus investigaciones. También agradecer al Ayuntamiento el apoyo incondicional a este tipo de actos que apoyen a que se lleve a cabo esta jornada. Sobre todo al concejal de Cultura, José María, que cada viernes está pendiente aquí por la mañana para que esté todo listo para la conferencia de la tarde. También hay que mencionar al que siempre digo que es el alma de esta jornada, que es Manolo Garrucho, porque sin su empeño no serían posibles. También agradeceros a todos vosotros, al público, que en cada una de las conferencias de esta jornada pues habéis llenado esta sala, y la verdad que eso es una señal de que a todos los espereños y espereños os importa mucho y están muy interesados en nuestra historia, ¿no?, y nuestro extenso patrimonio. Eso es algo de lo que tenéis que estar orgullosos, porque es muy buen indicativo cultural. Por último, también quiero dar las gracias a Fernando Garrido por la labor de difusión de esta jornada, porque son muchas las personas que en esta edición, gente que estaban interesadas en venir a las conferencias y no han podido por un motivo u otro, y me dicen que bueno, que les viene estupendamente el canal de YouTube para poderlas ver a posteriori. Y sin más preámbulo, paso a presentaros a nuestro conferenciante de hoy, que es Lorenzo Alonso de la Sierra, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Hizo su tesis de licenciatura con el título El retablo neoclásico en Cádiz, la defendió en la Universidad de Sevilla. La tesis doctoral la defendió en la Universidad Autónoma de Madrid y versó sobre el retablo y sus autores en el Cádiz de la Edad Moderna. Es académico de la Academia de Bellas Artes de Cádiz. Ha desarrollado su vida profesional como profesor. Excavó aquí en el 85 la primera campaña de excavaciones en Carissa Aurelia, la primera que hubo. Él fue de los primeros excavadores de aquí de Carissa, ¿no? Tuvo el placer de excavar un número importante de tumbas con ajuares bastante interesantes. Es autor de numerosos libros sobre patrimonio artístico gaditano, entre ellos varias versiones de la Guía Artística de Cádiz y uno dedicado al nazareno del convento de Santa María del Arrabal. También es autor de múltiples artículos en revistas especializadas, entre ellos uno dedicado a José Montes de Ocas en Cádiz. Y además ha sido comisario de diversas exposiciones sobre patrimonio artístico de Cádiz. Sin más, ya yo me voy a centrar ahí para ver mejor la estupenda foto que ha hecho del patrimonio espereño, y él nos va a hablar de nuestro patrimonio religioso. Ante todo, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros, que como bien ha dicho, pues ya hace muchos años, no vale no contarlo, tuve el placer no solamente de excavar en Carissa, que no tengo nada que decir de Carissa, que ya lo sabemos todos, sino en unas circunstancias muy especiales, porque fue prácticamente mi primer trabajo en mi vida como profesional de la historia, y en una circunstancia que algunos de los que están aquí recordarán, porque pasó casi toda la población por aquella excavación, lo que quiere decir que de aquellos tiempos yo conozco a toda Espera, y no es un dicho, sino que lo conozco a todos. Y les puedo decir que también con mucho cariño guardo un recuerdo de su capataz, don José Lozano Barea, que tuvo el detalle de regalarme una foto de Santo Cristo. Santo Cristo siempre estaba, evidentemente, en el aire de aquella excavación, y él me regaló una foto dedicada que yo guardo con muchísimo cariño, y siempre Espera pues ocupa un lugar muy importante. Hoy, de algún modo, me resulta bastante emocionante hablar de su patrimonio religioso. Ya la arqueología quedó para otros profesionales, y yo pues me he dedicado más al arte, y fundamentalmente al arte religioso. Lo que quiero hacer hoy es dar una vueltecita por el patrimonio religioso de Espera,
de una forma que yo creo que es fundamental para cuando nos acercamos al patrimonio. Es decir, el patrimonio, ante todo y sobre todo, aunque es muy importante los nombres, los datos, las fechas, yo normalmente me las traigo apuntadas porque no me las sé. La mayor parte, bueno, los nombres se te quedan, evidentemente, y son fundamentales porque si no, no podríamos hacer ninguna elucubración ni ordenar ningún dato sobre ellos. Pero sí me gusta un poco, y por lo menos así se lo decía a mis alumnos, en concreto cuando estamos hablando de piezas de arte o de arqueología, aprovechar para preguntarle a esas piezas el por qué. Es decir, ¿por qué eres así? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te hizo? ¿Cuándo te hizo? ¿Para qué te hizo? Hay una frase que me gusta mucho, que se usaba mucho desde la antigüedad romana, y después ya en el Renacimiento y en el Barroco se utilizaba mucho, y es que la pintura, y en este caso yo pienso que todo el patrimonio, es una poesía muda. Es decir, nos está contando algo, lo único que tenemos que hacer es aprender a hablar con él. Para aprender a hablar con él, con ellos, con estas piezas, tenemos que ponernos en situación, no podemos juzgarlos desde el 2019, los tenemos que juzgar en cada una de sus épocas. Y por eso, con lo que nos ha quedado de un patrimonio que evidentemente era mucho más rico, pero que no es poco ni mucho menos, es mucho, pues vamos a intentar dar un paseo porque qué es lo que conserva Espera y qué ha significado. Es decir, nosotros podemos seguir la historia de Espera a través de su patrimonio religioso, incluso hasta nuestros días, porque ha habido días gloriosos y días menos gloriosos. Evidentemente, la historia tiene vaivenes, y ahí queda reflejado. Bien, sobre los orígenes, aquí. Sobre los orígenes de Espera, pues nos tenemos que ir, lógicamente, como todo el mundo sabe, al castillo. Nos tenemos que ir a ese castillo cuyo origen, pues, ¿qué vamos a contar? Pues puede ser hasta origen protohistórico, pero allá donde haya un ser humano hay un sentimiento religioso. Evidentemente, cualquier tipo de población que viviese en ese emplazamiento tendría un lugar reservado para su culto. Y como nosotros nos vamos a centrar en el cristianismo, precisamente, todos sabemos que antes de la presencia musulmana, en Espera pues hay una presencia visigoda. Hay restos en el castillo, que ahora mismo hemos tenido la suerte de estar en el museo visitando, ese magnífico museo, por cierto, que tiene Espera, y allá hay piezas visigodas que aparecen ahí, y no solamente aparecen ahí sueltas, sino que aparecen reaprovechadas y encastradas en el castillo. Podemos imaginar que esas piezas, evidentemente, un sitio que sería pues bastante rudo, un sitio, una localización militar, ante todo y sobre todo, pues las piezas más delicadas normalmente se dedicaban a el edificio religioso. Algún tipo de lugar tendría que haber para que las personas, la guarnición, su familia, etcétera, etcétera, celebrasen sus misas, celebrasen sus entierros, sus bautizos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que seguimos celebrando ahora. Es decir, que estas piezas como esta, que se conservan en el museo actualmente, pues nos están hablando de que allí hubo un lugar de culto igual que también lo habría, por ejemplo, en Carissa, donde también aparecen piezas visigodas. Es decir, se mantiene en el tiempo después de Roma y ya el cristianismo llega. Acto seguido vienen los musulmanes. Los musulmanes, pues todos sabemos que con Abderramán III es cuando de alguna forma se empieza a hablar de Espera como tal, y pues evidentemente en la fortaleza habría un oratorio, habría una mezquitilla, porque no se concibe a nadie en el siglo X sin llevar a cabo sus oraciones. Eso es fundamental. Ahora bien, algunos de esos restos de los que hay en el museo, pues a lo mejor formaban parte de esa pequeña mezquita, o no lo sabemos. Aquí estamos en el mundo de la elucubración y más vale bajar a la tierra y poner los pies en el suelo, porque afortunadamente tenemos muchas cosas. Cuando Espera pasa a la órbita cristiana, ya en el siglo XIII, como toda esta zona, con San Fernando y con Alfonso X el Sabio, todos sabemos que cae todo el gran valle del Guadalquivir y se llega hasta Cádiz en los años 60,
Pues evidentemente se va a convertir este castillo en un lugar fundamental, como siempre fue, es un lugar estratégico. Ya en época romana sabemos que controlaba una de las vías importantes de la zona, en una zona agraria, con riqueza agraria importante, y algo muy importante, nosotros pasamos, bueno, nuestra población pasa a el poder cristiano, pero los musulmanes están muy cerca, y vamos a ver una historia salpicada de batallas, pequeñas batallas, asaltos, saqueos, razzias, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de alguna manera podemos imaginar que Espera se queda comprimida en su castillo de una forma, digamos, obligatoria. Y es muy curioso porque el primer edificio que nosotros vamos a encontrar religioso de entidad en Espera es la ermita que ahora llamamos del Santo Cristo, pero que todos sabemos que era de Santiago. Fíjense ustedes qué casualidad, Santiago, el santo que nosotros vemos desde la batalla de Clavijo, luchando contra los musulmanes, es decir, ese carácter guerrero de frontera de toda esta zona se está manifestando ahí. Es un santo que tiene una gran devoción en toda, y que pasa a América incluso. En la América española, Santiago es una figura fundamental, el culto a Santiago. Y a mí hay una cosa que me llama la atención, porque viendo todo esto nos encontramos con que sí, una pequeña iglesia que fue la primera parroquia o la que hizo las veces de parroquia, es decir, donde se administraban los sacramentos de esa pequeña todavía población, que aparece en torno a 1500 casualmente. Si ustedes se dan cuenta, hay algo muy importante: está fuera del castillo, está pegada al castillo, pero si vinieran enemigos, lo primero que hacían era destrozarla, y no tiene ningún tipo de fortificación. Porque, por ejemplo, en Cádiz, que a mí me suena un poquito, pues la catedral vieja, es una iglesia fortificada. ¿Por qué? Porque Cádiz estaba en riesgo de que viniera cualquiera, como vinieron muchas veces, y la asaltara. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es muy lógico que las primeras noticias sean en torno a 1500. ¿Por qué? Porque acaba de terminar la guerra de Granada y se acaba de tomar Granada. Y entonces es cuando los señores, los Rivera, que después, como todos sabemos, va a ir pasando la familia, porque Espera va a quedar como bajo el poder nobiliar, se atreven a construir esa iglesia en un lugar peligroso, evidentemente peligroso, desde el punto de vista estratégico. Y es muy curioso también comprobar, bueno, os lo pongo después, os voy a resumir un poco porque yo me he traído mucho y espero no cansaros demasiado, así que lo voy a podar, pero es muy curioso porque en paralelo se construye también la ermita de la Veracruz, que todos sabemos que está, aunque hoy esté desacralizada, está enfrente del molino. Esa ermita de la Veracruz se tienen noticias que ya existía en 1500. ¿Qué quiere decir? Pues que ya la población se atreve a bajar, y evidentemente, bueno, cualquiera, ustedes están acostumbrados, pero yo el otro día digo, bueno, subí aquí, aunque sea en el coche, merece respeto, porque es una buena subida hasta allá arriba. Entonces es mucho más cómodo ir bajando al llano, pero ¿cuándo se baja al llano? Se baja cuando se puede, porque si hay peligro hay que salir corriendo al castillo, meterse dentro y refugiarse. Y curiosamente ya surge la ermita de la Veracruz abajo. Luego ya nace ahí la vocación de que el pueblo se vaya extendiendo, y se vaya extendiendo hacia el campo del que vive, evidentemente, y se vaya haciendo amplio. Pero no va a pasar mucho tiempo, unos 60 años, 1560 aproximadamente, que se comience a construir la gran iglesia que hoy conocemos como Santa María de Gracia, que no era ese su título primitivo. Vamos un poco a ver qué es lo que ofrece la iglesia de Santiago, o iglesia, curiosamente, de la Antigua, que veremos por qué el Santo Cristo, creo yo, esto es una aportación, es una elucubración mía, ustedes me dicen que no tengo razón y es muy posible. ¿Por qué se llama Santo Cristo de la Antigua? Porque la iglesia estuvo presidida desde 1500 y poco por una imagen de la Virgen de la Antigua, patrona de la Archidiócesis de Sevilla.
Entonces, y además esto pertenecía directamente a la diócesis de Sevilla. No existía la diócesis de Jerez, que saben ustedes que es de 1980, de ayer por la mañana, para los parámetros en los que nos estamos moviendo. Hay evidencias de que incluso en fechas anteriores pues existían ya piezas que nos están hablando de una iglesia de entidad, de una preocupación de los señores, de los señores que dominaban o que controlaban la ciudad, la población, y también de la archidiócesis de Sevilla, los maestros que trabajan para la archidiócesis. Había una pieza que yo no sé dónde está, espero que aparezca algún día, que era esta que tienen ustedes a su izquierda, un barro, una figura de un santo o santa, no lo sé, con su librito en la mano, de barro cocido. Se corresponde, tienen ustedes ahí, una Santa Justa o Santa Rufina de una de las portadas de la Catedral de Sevilla, que son esculturas en barro cocido que realiza el escultor a mediados del siglo XV, segunda mitad del siglo XV, Lorenzo Mercadante de Bretaña. Yo creo que esa escultura es de ese autor o de su círculo, y nos está diciendo mucho, porque tengan ustedes en cuenta que esta era una pieza de lujo, era una pieza que está indicando que está en una iglesia, que diríamos así en plan más llano, costeada, que no es una pieza cualquiera. Entonces estamos viendo ya una iglesia asentada, una iglesia que tiene vocación de seguir adelante y que sabe que la población ya está tranquila, ya se ha olvidado de la guerra y ya puede ir prosperando, ¿vale? Esto se guardaba por lo visto en la iglesia. Yo nunca he tenido la suerte de verla, he visto algunas fotografías, no era de tamaño natural, era menor que el natural, y bueno, es difícil que se pierda una pieza así, esperemos que esté por ahí. Ya de paso, si aparece la cabeza, pues mejor todavía, pero bueno, con el cuerpo me conformo. Vamos a ver. La iglesia que hoy vemos, la vemos por fuera porque se reformó mucho en el siglo XVIII, pero es una iglesia de principios del siglo XV, que era una iglesia de dos tramos, aquí la tenemos, dos tramos cubiertos por bóvedas góticas y que sufrió, bueno, dos bóvedas góticas y la capilla mayor, que también tiene otra bóveda gótica de crucería. Ustedes saben que el gótico aquí dura muchísimo, entonces hasta bien entrado el siglo XVI no hay ningún problema en que se construya en gótico, aunque ya en Italia pues hacía un siglo que lo habían abandonado. Hoy por hoy vemos que esta iglesia de buena cantería, unas buenas bóvedas, esta iglesia tiene dos cosas ajenas a su origen. Una es el segundo tramo, el inmediato del presbiterio, y otra es la portada y la espadaña. ¿Qué ocurre? Que la iglesia sufrió mucho, y espera, como otras tantas localidades de toda la zona, sufrieron especialmente el terremoto de Lisboa de 1755, del que vamos a hablar mucho a lo largo de esta charla. En el terremoto de Lisboa de 1755 yo creo que se cayó la segunda bóveda. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que ahí no queda ni rastro, y no es lógico que tengamos una bóveda gótica a los pies y otra en la cabecera y una especie de bóveda no se sabe qué, porque es medio vaída, medio cañón, hecha para salir del paso en medio. No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? Pues sabemos, gracias a las investigaciones que me había olvidado y que les tengo que decir, porque esta conferencia la puedo dar gracias a las investigaciones de Manuel Garrucho, que saben ustedes que se ha esmerado en publicar tantísimas cosas. La mayor parte de los datos que yo voy a utilizar los ha publicado él, y entonces me voy a aprovechar de eso para darles mi visión, pero evidentemente él muy minuciosamente en su libro sobre el Cristo, en su blog, en el libro sobre la iglesia y la ermita, no solo ha recopilado todo lo publicado, sino que publica muchísimas cosas que ha encontrado y que son fundamentales para conocer de qué estamos hablando, porque si no estaríamos en una hipótesis un poquito peligrosa, ¿vale?
Os decía que nos podemos imaginar que a mediados del siglo XVIII se hunde esa bóveda y se toma la determinación también de reconstruir la fachada con su portada tardobarroca, tan curiosa. Yo creo que tenía algo aquí, no puedo señalar. Si ustedes se fijan en el frontón, se ve que no está roto, o partido, como se dice en arquitectura, está roto. Es decir, hayan quitado piedras. Y si se fijan en el óculo, se ve claramente que tenía una decoración que está borrada. En algún momento la tallaron y la quitaron. Eso sería algún tipo de adorno que tuvo, porque es una portada muy dieciochesca, y la espadaña tardó un poquito más en hacerse, y miren ustedes por dónde la hicieron tres gaditanos. Tres gaditanos que, a pesar, como bien dice Manolo, que a pesar de la gran tradición cantera de Espera, de su maravillosa piedra que se utiliza en tantos monumentos de Sevilla y de otros lugares, monumentos fundamentales, también hay que tener en cuenta que Cádiz contaba con un grupo de canteros muy importante. ¿Por qué? Porque tenía una gran obra que era la obra de la Catedral Nueva, donde se criaron familias de arquitectos y familias de canteros. Y entonces ese prestigio en el siglo XVIII, sabéis que es el gran siglo de Cádiz, cuando es una ciudad muy potente, muy influyente, es el que debió de hacer que los espereños llamasen a estos canteros para realizar esta pieza, una pieza realmente muy fina, muy del barroco tardío, que desgraciadamente se medio desmoronó, y está reconstruida en parte, sobre todo en la parte superior. Bien, pues ya tenemos la arquitectura más o menos lista. ¿Qué es lo que habría dentro de esta iglesia? Pues dentro de esta iglesia, que en su presbiterio, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es, la primera urgencia para una iglesia que va a hacer las funciones de parroquia, es tener todo lo necesario para administrar los sacramentos. Ahora en el museo hemos visto los restos de esa preciosísima pila bautismal de barro cocido, la pila verde, como hay en Sevilla, que era del Hospital de San Lázaro, si no me equivoco, o como hay en Conil, o hay otros restos en el Museo de Cádiz. Hay varias, esa pila de piña, tiene el cordón franciscano, que supongo que es donde se bautizaron muchos de los espereños más antiguos, y que apareció, por lo visto, en el pavimento de la iglesia actual, de la parroquia actual, pues que los habrían tirado allí como escombros, porque se supone que cuando se inaugura la parroquia es muy lógico que se llevara la pila, porque ya esto ya no iba a servir como parroquia. ¿Y qué pasó? Pues que con el paso del tiempo, o en el terremoto de Lisboa, que dejó la iglesia muy dañada, la pila se haría pedazos. Pero ahí está el dato arqueológico, que es fundamental para decirnos que en Espera no se conforman con cualquier tipo de pila. Esa era una pila también de lujo, y si ustedes ven, encaja perfectamente con la escultura de la que hemos hablado. Pero todavía tenemos más. Existe un contrato en el que se nos dice que dos artistas sevillanos, cuyos nombres tienen ustedes ahí, precisamente en 1504 realizan un gran tríptico para la capilla, para la iglesia de Santiago, para la iglesia de Santo Cristo. Ese tríptico ha sido polémico porque, como se ha demostrado recientemente, se quería identificar una pintura del abrazo en la puerta dorada que se conserva en la iglesia como parte de ese tríptico, y evidentemente no lo es una obra posterior de la que vamos a hablar ahora, pero de sus autores había un gran conjunto en la provincia de Sevilla que bien se vendió, bien desapareció en 1936, y que hace poco ha aparecido esa imagen de San Bartolomé. Y nos podemos imaginar cómo fue el primer altar mayor de la iglesia, de la primera iglesia de Espera. Yo creo que es algo realmente emocionante. Era un tríptico, este tríptico no es de él, pero sigue exactamente la disposición. Este es un tríptico del Museo del Prado de la segunda mitad del siglo XV, que coincide porque tenía unos guardapolvos, tenía más talla, pero fíjense ustedes que nos dice una imagen de la Virgen de la Antigua en el centro y 4, 2 a cada lado, exactamente la misma disposición, con escenas de la vida de la Virgen que escogerán, supongo, que el rector de la iglesia. Y por fuera se cerraba con San Pedro y San Pablo,
y una anunciación. Pues saben ustedes que los trípticos se abrían, se cerraban. Esto es lo que presidió, este conjunto fue el que presidió la iglesia. Y yo creo que el hecho de que fuera la Virgen de la Antigua ha hecho que quede ahí ese nombre, que después, poco a poco, fue, digamos, de una forma un poquito familiar, pues fue acaparando el Santo Cristo para quedarse él como el titular de la iglesia, como la gran devoción de espera, que se va a ir cuajando precisamente a partir del siglo XV. También de la iglesia es la tabla del abrazo en la puerta dorada, que, como les digo, como muy bien se ha demostrado, no tiene nada que ver con los autores del tríptico. Alejo Fernández es un hombre que se mueve entre el gótico y el renacimiento y que está a punto de dar el paso definitivo, pero que no lo termina de dar. Es una época balbuceante, digamos. Y por supuesto a esta época pertenece la imagen estrella, que afortunadamente ha llegado hasta nosotros y afortunadamente pues ha sido restaurada hace muy poco, como debe de ser, porque ahora me quejaré de, yo siempre lo hago y lo siento, de cuántas obras espléndidas del patrimonio religioso de Espera no necesitan, sino gritan por una restauración, claman por una restauración. El Santo Cristo es una obra que se ha documentado perfectamente, fíjense ustedes, ya los Rivera están bien asentados, cuidan su iglesia y ya en 1525 se encarga un retablo en el que no sé si se integró el anterior, pero donde aparece el Cristo. El Cristo es fundamentalísimo para la historia de Espera. Esta imagen en la que prácticamente no nos fijamos, a lo mejor puede esconder algo debajo, algo interesante. Sabemos, siempre gracias a las investigaciones de Manolo, que se le hace un retablo en 1651, un nuevo retablo, que tenía pinturas a los lados, a lo mejor reaprovechó las pinturas del anterior, se solía hacer mucho. He mirado le pedí a Manolo que me facilitara los inventarios y nunca aparecen estas dos pinturas que están en el presbiterio con Santa Catalina y Santa Bárbara, con ese molduraje, esas gotas, esos frontones, que son evidentemente dos trozos de un retablo de mediados del siglo XVII. Mire usted por dónde. Serán del retablo del Santo Cristo realizado por Juan de Carriazo en 1651. Como documento histórico creo que son valiosísimas. Afortunadamente están en muy buen estado. Centrándonos ya en la imagen del Santo Cristo y cómo se presenta, sabemos que hasta 1673 no tiene hermandad. Hermandad que hoy, por cierto, está desaparecida también, ¿no? Creo que desde el siglo XX, o mediados del siglo XX. Para ese Santo Cristo se van haciendo una serie de urnas, que es, digamos, la caja, el estuche donde el Cristo está metido. De la de 1710 yo creo que se conserva la base, con esos ganchos laterales. No podemos ver la base porque tiene ese cuadrito de la Virgen Dolorosa delante que nos lo impide, pero como hay fotos antiguas, yo lo he visto, o la foto en el paso, cuando sale a la calle. Y después tiene un marco, un bellísimo marco rococó. Hay constancia de que en 1772-73 Antonio Benítez de Jerez talla el marco. A mí esa talla me suena muchísimo a Andrés Benítez de Jerez. Muchas veces en las notas, quien anotaba las cuentas, a lo mejor se equivocaba, decía, oye, empezaba por A, Antonio, pero resulta que era Andrés. Y es que es mucha casualidad que sea A Benítez, vamos, A al comienzo del nombre Benítez, y que se parezca tantísimo a lo que hace Andrés Benítez, que es un señor que talla espectacularmente y diseña espectacularmente. Fíjense ustedes que parece una cosa sencilla, pero lo bien que está dibujada esa línea sinuosa alrededor del Cristo, que hoy no le entenderíamos sin esa urna. Es tan potente que no le entenderíamos. Y algo más interesante aún, de lo que no tengo fotografía, pero ustedes están hartos de verlo, afortunadamente, es la parte trasera. La parte trasera está toda tachonada de plata, con imágenes, símbolos de la Pasión, trabajo que se hace en 1733. Entonces,
eso forma un conjunto que ya es el icono, digamos, fundamental de espera, la devoción clave. En su base, 4 angelitos, que estos sí son de la primera época, que se va a hacer un retablo nuevo que es muy curioso porque lo hace un retablista, Dionisio José Gutiérrez. Yo he encontrado he consultado, es un artículo que se publicó no hace mucho sobre este señor, este tallista, por cierto, muy buen tallista, muy buen diseñador de final del siglo XVIII, cuando estamos otra vez en una época de lucha entre el barroco y el clasicismo de la academia, cuando queremos volver al arte griego y romano. Vale, pues cuando los informes de cuando se ven obligados a hacer el retablo, porque bueno, son todo consecuencias del terremoto de Lisboa, se dice que tienen que desmontar la pared de atrás y desmontar un cuadro de la Virgen de la Antigua. No sé de dónde ha sacado ese dato, pero me parece interesantísimo. Quiere decir que la Virgen de la Antigua seguía allí, presente, y hay sitio, porque la cabecera parece chica, pero fíjense ustedes el tamaño del Cristo y podemos ponerle arriba o ponerle abajo, sin problema. Yo creo que el Cristo siempre debía de estar en el lugar preferente, porque los documentos así lo demuestran. Él estaba en su urna y era el que presidía la iglesia. Aquí aparece por fin Santiago, San Isidoro. Son esculturas de final del siglo XVIII también, contemporáneas, y que las debió hacer el hermano del ensamblador, que era escultor. Y así se quedaba todo en familia. Son esculturas de tradición barroca que recuerdan mucho las obras de Duque Cornejo, y me gustaría que ustedes tuvieran me hicieran el favor de quedarse un poco con la disposición tan curiosa de la melena de Santiago, tan especial. No como en el siglo XVIII, por ejemplo, se coloca en 1735 un retablo para la Virgen del Pilar, que la dona es don Cristóbal de Soria, después Marqués de Bondad Real, y es muy curioso porque la Virgen del Pilar está hecha en Zaragoza a imitación del original. El Cristo no solamente se difundía con las estampas, con los grabados, sino que conserva esta ermita algo que a mí me ha parecido absolutamente fascinante, que es una colección de exvotos pictóricos que son un gran tesoro, que desgraciadamente no están en la iglesia, que es donde deberían de estar. Ya vengo a meterme donde no me importa, pero yo se lo digo. ¿Por qué? Porque esos exvotos están demostrando la devoción al Cristo. Es como ustedes todos conocerán, supongo, el santuario de la Virgen de los Santos de Alcalá de los Gazules. ¿Cuál es el encanto de ese santuario? Que las paredes están absolutamente tapizadas de exvotos. Son muy poco frecuentes en Andalucía, y Espera, si mal no recuerdo, conserva 7 o 8 exvotos de este tipo. Casi todos son de final del siglo XIX, principios del siglo XX, incluso del siglo XX más avanzado, y son un auténtico tesoro devocional, cultural de esta localidad. Yo pediría que volvieran a la iglesia, porque creo que es el lugar donde debe. Porque yo entro allí de fuera, veo al Cristo, no conozco su historia, y solamente ver esos exvotos y leer lo que está ahí puesto, las historias de espereños de hace un siglo y medio, yo creo que eso es lo bueno de estas piezas. Y estos exvotos, aunque técnicamente son pinturas populares, no estamos hablando del Museo del Prado, estamos hablando de lo que es una expresión, en este caso una expresión de un altísimo grado de sentimiento, lo cual yo creo que le da un valor muy elevado. ¿Veis? Esta es más reciente, un señor corneado, y bueno, pues evidentemente no había más remedio que pedir ayuda arriba. ¿Cuál es? Bueno, lo que os decía de la excavación, inmediatamente. ¿Qué es lo que piensa un espereño rápidamente? ¡Ay, Santo Cristo! Y ahí está, el Santo Cristo que se va concedido, le vemos arriba, y como esto hay una, otra, todas magníficas, bastante bien conservadas. Bien, y por último, pues citar a la patrona de Espera, que es la Virgen de la Paz, como ustedes saben, que tenía una imagen antigua, y que en mediados del siglo XX, la segunda mitad,
se cambia por esta imagen nueva. El escultor Carlos Bravo Nogales es un escultor que realiza varias imágenes, por ejemplo, imágenes muy devotas de María Auxiliadora, y que va a trabajar más para Espera porque es el autor de la Virgen de los Dolores de la Cofradía de Jesús Nazareno. De alguna forma hemos completado más o menos la iglesia del Castillo, de la Antigua, de Santiago antes y de Santo Cristo ahora. Fíjense ustedes cómo un recinto tan pequeño puede guardar tantísimas cosas. Tantísimas cosas, no solo desde el punto de vista material, sino yo creo que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural. Y vamos viendo cómo en poco tiempo Espera se va, nada más que hay que subir allí, echar un vistazo y ver cómo se va desparramando la población. ¿Y qué se hace necesario? Crear una nueva iglesia. Ya había surgido antes la de la Veracruz, que la tenemos aquí, y antes de entrar en la iglesia nueva, y aquí se fundan algunas cofradías. En 1624 hace precisamente un Cristo resucitado para esta cofradía, y cabe la posibilidad de que él hiciera este Cristo. A mí me hubiera gustado ver este Cristo como era originalmente, que era un Cristo crucificado, al que se le hacía la ceremonia de desclavarle el Viernes Santo, el descendimiento, y se le bajaba como otros tantos, una ceremonia que tenía que ser algo espectacular. Y por eso tenía los brazos articulados, que hoy parece que se los han fijado. Pero la posibilidad de que este Cristo sea de Amaro Vázquez a mí se me escapa. Bien, esta cofradía se conocen varias urnas, tenía esta, que me parece una preciosidad, que no sé qué pasó con ella, una urna parece de final del siglo XVIII, principio del XIX, y ahora tiene una más contemporánea. También esta hermandad tuvo un retablo de uno de los grandes retablistas de la segunda mitad del siglo XVIII en Sevilla, que fue Fernando de Barahona, del que no ha quedado nada más que el contrato que localizó Manuel. Aquí también tuvo su origen otra cofradía que afortunadamente existe, que es la cofradía de San Antonio y la Flagelación, el Señor de la Columna, cuyo titular es una imagen muy interesante. Yo creo que se puede fechar perfectamente, incluso un poco antes de la fundación de la cofradía. Yo creo que hacia 1660. Se parece mucho a la producción de un escultor que trabaja mucho en Cádiz, que es Jacinto Pimentel. Si ustedes recuerdan el Columna de Cádiz, el Cristo de la Columna, que es de Jacinto Pimentel, de 1660. Hay un gran parecido, solo que este sigue un esquema más tradicional, que son las manos atadas atrás en vez de las manos atadas adelante, que es más de tradición medieval. Esta cofradía también le da culto a San Antonio, que es una imagen, yo creo que de la misma mano, y de la que hay varias esculturas en Espera. Hay varias esculturas del siglo XVII, incluso un poco más antiguas que esta. Esta escultura yo creo que está repintadísima. Nunca he visto a San Antonio con un hábito turquesa, la policromía, y se ve una muy buena escultura, que incluso el niño es suyo, porque el niño tiene una pinta del siglo XVII impresionante, y que creo que sigue procesionando. E incluso conserva esa graciosa diadema que, con el nombre del donante. La iglesia no se va a abrir hasta la segunda década del siglo XVII, lo que imagínense ustedes exactamente, pues unos 56 años de obra, que tampoco es mucho, todavía no está acabada la Catedral de Cádiz, y la mayor parte de las catedrales góticas y románicas también están esperando que alguien espero que no las acabe, las dejemos así. Pero fíjense ustedes la dimensión. En esta fotografía, estando charlando en la plaza con mis amigos, me llamó la atención cómo se ve la dimensión de la nueva iglesia con respecto a la pequeña iglesia del Santo Cristo, que es una joya, pero que es absolutamente sencilla, heroica en sus dimensiones, en su resolución, y el porte espectacular de la iglesia nueva y la grandeza. Es un poco lo que pasa, perdón por la referencia a Cádiz, pero que como es mi pueblo, pues es lo que mejor me sé, pero es un poco lo que pasa cuando nosotros nos subimos a algún sitio y vemos la Catedral Vieja de Cádiz y la Catedral Nueva. No es casualidad, es Cádiz cuando está en un momento tremendo,
vulnerable a todo, y cuando se convierte en una ciudad impresionantemente rica y poderosa en el siglo XVIII. Como nos hablan estos edificios. Si yo vengo a Espera, me estoy dando cuenta de ese salto, y es un salto rápido, solo en unos 60 años. Lo que quiere decir que el progreso fue rápido, y seguro que lo llevaban pensando mucho tiempo. El templo se elige después de unos comienzos más o menos fallidos. Se elige a un arquitecto de primerísima fila, que es Hernán Ruiz II, del que ustedes ya han escuchado aquí hablar suficiente. Yo no voy a hablarles de este tema. Saben que Hernán Ruiz II, ni más ni menos que es el autor del Cuerpo de Campanas de la Giralda. En su estado original tiene que ser una cosa impresionante. Pero es que la Virgen, fíjense, si recuerdan la que hemos visto de Alonso Cano, no se parece nada absolutamente en su resolución. Fíjense en esos cabellos del niño y sobre todo en esa barriguita gordita con esos pliegues, y miren en la cabeza, pero tienen que echarle imaginación, porque es que la Virgen de Espera está, yo creo que hasta se ve, ven ustedes cómo se ven un poco los brochazos, limpio, puro, que tenía en la bóveda de la capilla mayor este trabajo, un artesonado de casetones de estilo romano, clásico, que tenía esas ventanas rematadas en medio punto. Esas ventanas yo creo que son las únicas originales que quedan en la iglesia, que tienen algo de conexión con lo gótico, con lo tardogótico, y para la que Hernán Ruiz, como bien ha dicho algún autor, diseña estos maravillosos capiteles fantásticos, dobles. Y va creciendo la iglesia, curiosamente, Espera va creciendo, porque desde el principio hay quejas de que la iglesia es pequeña, hay que ampliarla. Hoy yo creo que hoy entramos y estaba la misa en una capilla, en la capilla del Sagrario, y cabía gente, y fijaros cómo la iglesia se queda pequeña, es decir, iría todo el pueblo, evidentemente. Sobre una pieza del retablo, ya os han hablado mucho del retablo. El retablo, venir a Espera, entrar en la iglesia, lo digo porque vosotros estáis acostumbrados, pero el que no está acostumbrado es realmente fascinante. El que le guste el arte y el que ame los retablos, como por ejemplo yo, es uno de los retablos más importantes que hay en Andalucía, sin ningún género de duda. Es absolutamente espectacular. Ese retablo, que ha sufrido mucho, en 1755 lo hubo que desmontar, se volvió a montar, se restauró en los años 80. Bueno, bien, porque se salvaron las pinturas. La arquitectura está fatal, pero fatal. Aquí hay, lo siento, yo siempre aprovecho, representantes del ayuntamiento, de las fuerzas de la ciudad. Ese retablo hay que volver a restaurarlo urgentemente, porque es una pieza única, única, absolutamente única. Y dentro de ese retablo, del que yo os traía la historia, de dónde procede, de Alonso Cano, de Miguel Cano, etcétera, etcétera, que no me da tiempo a contaros porque no os voy a aburrir, sí voy a terminar hablando de una pieza que ha sido la gran olvidada, que es la Virgen. Primero me ha llamado la atención que cuando se encarga el retablo primitivo se coloque una imagen de la Virgen de la Victoria. No olvidemos que en la época de la batalla de Lepanto era el último año de vida del duque de Alcalá, que era virrey de Nápoles, donde se preparó gran parte de la flota que fue o una parte de la flota que fue a Lepanto. Y yo creo que eso fue una norma de Legot en la de Lebrija, pero no tiene nada que ver en su resolución, absolutamente nada que ver. Entre otras cosas, esa postura que le pone Alonso Cano al niño frontal es una imagen cargada de un misterio espectacular, la Virgen de la Oliva, y la Virgen de Gracia va por otro camino. Es una imagen mucho más barroca. Me llama mucho la atención ese estofado tan impresionante que tiene la Virgen de Gracia, que está absolutamente destrozado. Da pánico, grima, horror, dolor verlo así, pero está. Eso es de Pablo Legot, evidentemente, y por si tuviéramos dudas, nos lo ha puesto, nos lo ha firmado. Esta imagen tiene un repinte, bueno, horrendo, tan horrendo que
Cuando le hice las fotos, cuando los puse en grande, bueno, es que se ven los brochazos, ¿eh? Yo no sé si fue cuando se desmontó el retablo en 1755, que se repintó, o si fue posteriormente. Los colores son imposibles de cualquier iconografía. No conozco ninguna virgen pintada con una túnica beige y con... bueno, no. No, está repintada y además alterada completamente. Debajo de ese repinte hay una obra espectacular, absolutamente espectacular. Yo llamo a las personas responsables a que muevan cielo y tierra porque una mano experta restaure esta Virgen, porque Espera lo merece y la escultura lo merece, y los que nos gusta el patrimonio nos lo merecemos también. Y yo os traía muchas más cosas, pero yo creo que ya hasta aquí hemos llegado. Afortunadamente, el patrimonio religioso en esta población es tan amplio que nos daría para hablar muchísimo más. Vamos a dejarlo, vamos a imaginarlo y simplemente pues agradeceros el poder haber disfrutado preparando todo esto y mostrándolo. Muchas gracias.